Y yo quería compartir con vosotros el viaje tan apasionante que para mí fue convertir un sueño en una asignatura real, una asignatura de 4 horas lectivas para segundo de bachillerato que se llama exactamente cambiología. Bueno, yo la llamo cambiología, ¿no? Tiene que ver con salud, tecnología y desarrollo personal. Voy a hablaros de este viaje y todos los viajes comienzan de la misma manera. Bueno, voy a ir hacia el pasado, voy a hacer un regreso al futuro, vamos a conectar con nuestro lado friki, que es algo que nos motiva mucho a todos. Y todos los viajes, como digo, de convertir un sueño en algo real, tienen un primer paso. ¿Cuál creéis que es el primer paso? Para convertir un sueño en algo real. Alguien lo dijo, despertar. Exactamente. Para convertir algún sueño en algo real, despertar. Y mi despertador sonó en el 2008 y fue con una pregunta. Una pregunta que lo cambió todo. Una pregunta que generó toda la acción y movilizó todos mis recursos y toda mi atención. Y una pregunta tan profunda que me da hasta yuyu ponerosla aquí delante. Si estáis listos, voy con ella. ¿Cuántas pelotas de golf caben en un autobús escolar? Es una pregunta que es cierto que me transformó. Evidentemente la respuesta no importaba para nada. Lo que importaba era que venía en un contexto de una entrevista donde hablaban de lo que los entrevistadores del siglo XXI, de las grandes empresas, era un poco lo que estaban solicitando a la gente que iba a trabajar. Y me di cuenta, esta pregunta me hizo darme cuenta de que lo que necesitaban no era conocimientos situados en un compartimento estanco, era conocimientos en entornos de incertidumbre, con creatividad, con capacidad de decisión. Y claro, yo estaba dando clase y miré a los lados y digo, a ver, creatividad, gestión de la incertidumbre, esto el sistema no es lo que más trabaja. Y claro, me puse a actuar, pero claro, si había un problema habría que hacer un diagnóstico y se me ocurrió este refrán que me inventé para la ocasión. Antes de usar la botica, diagnostica. Antes de ponerme a hacer nada, tenía que buscar qué era lo que tenía que hacer. Y cuando empecé a buscar, me llevó esta tarea por lo menos 2 años, me llevó 2 años de leer muchas charlas TED, por supuestísimo, y empecé a darme cuenta de que había 4 consensos que yo creo que eran los que aglutinaban un poco lo que había que hacer, un diagnóstico compartido. El primero tiene que ver con la emoción, y creo que el más importante, la desconexión del sistema educativo con la emoción. La neurociencia había demostrado que sin emoción no hay aprendizaje, pero la emoción no estaba en el sistema. Y si estaba de una manera bastante residual. El segundo tiene que ver con la capacidad de adaptarse, porque el futuro, y además lo dice muy bien la frase de Michael Hammer, el secreto del éxito no es adivinar lo que vaya a pasar, sino que el secreto está en adaptarse a lo que vaya a pasar. El futuro es tan incierto que lo que tenemos que hacer es formar a futuros trabajadores que sepan gestionar el cambio, cambiólogos, y esto no lo está haciendo el sistema educativo. Y el tercer punto de consenso tenía que ver con el uso de las tecnologías. Claro que los jóvenes las utilizan, los vemos, y además todo el mundo lo estábamos hablando, pero aunque las utilizan, yo lo que estaba viendo en el consenso educativo es que las infrautilizan para aprender a aprender y las malutilizan para crear marca personal. De eso de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ya no cuela, se queda en Las Vegas y en el Twitter y en el Instagram y en el Facebook y en un montón de sitios. Entonces, y estos 3 se complementaban con el cuarto consenso. El sistema educativo toda la vida me habían enseñado que era una jerarquía, ¿no? Que iba desde las leyes hasta que llegaba el alumno, y resulta que no era una jerarquía. El sistema educativo es una redarquía. Trabajamos en red. Lo que yo haga sirve para que otros lo hagan. Lo que hicieron todos los ponentes que estuvieron exponiéndonos hoy, lo vamos a asimilar. Contarlo aquí es un hecho, y es un hecho que mi red de centros pertenece a una red de 17 centros, 22.000 alumnos. Es decir, que si entendemos que cuando todo está conectado, como decía Bruce Mau, a todo lo demás, todo importa. O sea, lo que yo haga importa. Puedo contarlo. Hay una red. Bueno, esto fue el principio, este fue el despertar y este fue el diagnóstico compartido que me llevó 2 años. Pero luego tenía que trazar un plan de acción y ese plan lo dividí en 4 partes. La primera parte tenía que saber dónde quería llegar y saber además dónde quería llegar con un poco de definición. ¿Qué necesitaba para llegar ahí? Es lo que voy a contaros hoy, un poco lo que creo que necesité. ¿De qué me tuve que desprender y de dónde saqué la energía necesaria para llegar a todo esto? Bueno, ¿dónde quería llegar? Lo represento con 2 imágenes, una más genérica y una más específica. La genérica, seguramente os suena, si yo os pregunto qué tipo de imagen representa esa lengua, qué tipo de música representa esa lengua, ¿qué me diríais?
Exactamente, música clásica. Es rock and roll. En mi caso, en vez de rock and roll, es más bien rock de roll. Es decir, menear el rol docente. El rol docente tenía que dar una vuelta. Y yo lo llamo así, rock de roll. Y este rock de roll tiene 3 etapas. Hay que pasar de profesor cassette, que es el profesor que llega, le da el play y suelta el contenido, ¿no? Transmisor de contenidos. Depende de lo evolucionado que esté, el contenido puede ser MP3 o Spotify, pero no deja de darle al play y aparece. El siguiente nivel es profesor TED, que ya se curra las charlas para que motiven a sus alumnos, ¿vale? Pero el nivel al que yo aspiro es el profesor Jedi. Ahí ya mi lado friki ya me puede. El profesor Jedi, el Jedi utiliza la fuerza. El profesor Jedi utiliza la emoción de una manera profesional, con herramientas, con estrategia. La emoción es parte del proceso educativo. Y la segunda actuación donde quería llegar era, yo quería algo más. Yo quería una asignatura que sirviera para contrarrestar esos problemas que tenía el sistema educativo. Quería hacer, no se lee muy bien, superhéroes del cambio. Yo quería que mis alumnos de segundo de bachillerato fueran superhéroes del cambio. Y un superhéroe del cambio, para mí, tiene que tener 5 superpoderes. El primero, el autoconocimiento, conocer dónde conectan pasión y talento. El segundo, la capacidad de gestionar metas. El tercero, tribu, saber encontrar y relacionarse con gente que comparta esas metas. El cuarto, foco. Cuando hagas algo, céntrate en lo que estás haciendo. Atención plena. Ahora se habla mucho de mindfulness y nos explican que sin atención no hay acción bien dirigida. Y el superpoder que los envuelve a todos. El compromiso, el que convierte a un soñador en un conseguidor, compromiso con tus metas. Y de hecho se me ocurrió una fórmula que me parece que alguien se confundió por ahí, un tal Einstein me copió, pero se lió un poco con las letras. Yo creo que no lo entendió bien. Estas letras son que el éxito de una persona tiene que ver con su capacidad de fijar metas y su capacidad de comprometerse con ellas. Las metas, como digo, son la clave de todo. De hecho, había una serie de televisión que nos lo decía, ¿no? Sin metas no hay paraíso. No sé si os suena de algo. Y el compromiso está al cuadrado porque es compromiso con lo que soy y con lo que quiero hacer. Bueno, ya tenía claro dónde quería llegar, pero también tenía claro que necesitaba mucho para llegar ahí. Y lo represento con 3 imágenes. La primera representa la evolución del smartphone, Smart TV, Smartwatch, y ahora llega el Smart Teacher. El Smart Teacher entiende que el cambio ha sido disruptivo y no evolutivo. Los teléfonos móviles ya no sirven cada vez para llamar mejor. Eso es un cambio evolutivo. Ahora hacen cosas distintas. Es un cambio disruptivo. Pues los profesores exactamente igual. Ya no hacen lo que hacían antes. La neurociencia, las nuevas metodologías, todo lo que sabemos ahora de cómo funciona el cerebro, cambió las reglas del juego. El papel del alumno en el aula no es el que era antes. Entonces, un Smart Teacher tiene que saber que tiene que mejorar constantemente, de que si no mejora, empeora. Y tiene que saber que su sistema operativo, por seguir con la metáfora, su forma de dar clase, tiene que ser actualizada y, sobre todo, actualizable. Y esto me llevó a otra metáfora. Como veis, metáfora es todo. Y esta metáfora es que la educación es como un viaje, ¿no? En el que la pedagogía sería el conductor, la tecnología es el acelerador y la pasión es la gasolina. Pero hay otro factor fundamental, que es conocer la carretera, ¿no? El currículum, para los que no seáis del mundo educativo, es la ley donde dice lo que hay que dar en cada materia. Y además dice que lo tenemos que contextualizar y llevarlo al aula. Y eso se llama concreción curricular. Bueno, pues yo me di cuenta de una cosa muy significativa, y es que no todos los profesores tenían claros esta labor del currículum como algo flexible que hay que adaptar. Y se confunden y creen que el currículum es un libro de texto. Y el libro de texto es un instrumento muy poderoso, pero si lo llevas al lado bueno de la fuerza, porque lo conviertes en un libro de contexto, y lo adaptas y lo utilizas como herramienta, muy bien. Pero si lo utilizas como lo único que utilizas para dar clase, lo conviertes en un pretexto para ceder profesionalidad al libro, para ser más bien vago, ¿vale? Y eso es justo lo que yo quería hacer. No caer en esta tentación y utilizar esa concreción curricular que ya que me permite la ley, ¿por qué no? Entonces, cogí una materia que existía en el currículum asturiano y que tenía 4 horas, proyecto de investigación integrado, 4 horas lectivas, eran muchas. Y esta materia en realidad estaba orientada a la investigación científica, pero yo dije, bueno, voy a ejercer la concreción curricular y la voy a transformar en una investigación
que es la mejor posible, que es cómo ser mejor y cómo liderar mi propia vida. ¿Por qué no? Tenía concreción curricular y yo pues se la colé ahí al inspector y coló perfectamente. Entonces lo hice en 3 aspectos. El primer aspecto era que tenía que ver con la salud, con la tecnología el segundo y con el desarrollo personal el tercero. En la salud, muy claro, buscando a Eva, guiño, Óscar está aquí y sabe de qué va. Buscando a Eva es estilo de vida activo. ¿Vale? El mensaje que mandaba el sistema educativo en segundo bachillerato era demoledor. Ahora que viene lo importante, ahora que tienes que prepararte para la carrera, fuera la educación física. No podía ser. Tanto hablar de deporte y después... Tecnología. Claro que utilizan la tecnología, ya lo dijimos, y mucho. Pero había que argumentarla para que tuviera una estructura que nos convirtiera esa tecnología en un PLE, Personal Learning Environment, entornos personales de aprendizaje, y para que definieran una marca personal, porque así cuando acabaran la carrera ya tenían la marca lanzada y tenían ventaja sobre otros. Yo lo veía muy claro. Y el tercero, que es la joya, porque son las competencias transversales, es el desarrollo personal. Es lo que más creo que marca la distinción. Esta es la portada de los apuntes que yo les doy. Pero una portada no deja de ser, al fin y al cabo, una declaración de intenciones. Y como bien sabéis, el infierno está lleno de buenas intenciones. Yo quería acciones. Eso de si quieres puede, no me parece muy lleno. Yo me pregunto qué voy a hacer para poder. Tenía que convertir intenciones en acciones y lo hice con un libro de texto que, a ver, aquí tengo los temas, los epígrafes, un libro que hice yo, que si algún editor algún día lo querría editar, me mando el mensaje ya, pero que, como diría Paco Umbral, no he venido a hablar de mi libro. No voy a hablar ahora de él, pero sí un poco quería comentaros la estructura que tiene esta parte, que es un poco la más distinta a las demás. Yo parto del pensamiento crítico, separar lo que es un escepticida positivo, un escéptico positivo de un escepticida, el que duda de todo por sistema, y analizar un poco eso. Cuando ya sabes tener una visión crítica, el cambio, factores del cambio, procesos del cambio, emociones del cambio, cambiólogos. Luego pasamos a revisar paradigmas. Los paradigmas entiendo que son las gafas con las que vemos el mundo y que hay unos paradigmas oficiales que nos dan como ciertos, pero que tenemos que descubrir cómo se forman y cómo poder quitar y poner unos y otros. Y esto me llevaría luego al siguiente nivel. Si ya sé qué paradigmas hay, cómo se construyen, voy a ver si encajan conmigo o no. Porque a veces nos ponemos el ego, la careta, para encajar con un mundo que no es el nuestro. Y eso a los alumnos les rompe mucho y me parece una aventura apasionante. Luego vienen las metas y comprometerte con ellas. Por último, encontrar la tribu, trabajar la parte relacional y generar un plan de acción, que era lo último que cobra sentido todo. No me vale de nada que hayan aprendido todo esto si no generaron un plan para ser mejores. Al final lo presentan. Claro, yo cogí todo esto y se lo llevé a mis alumnos de la cuenca minera recios y con un conocimiento muy claro y no se andan por las ramas, y les dije, ¿qué os parece esto? Darme una conclusión un poco elaborada. Y la conclusión fue muy brillante, fue, profe, y es un crack. Sí, un crack. Dije yo, vale, soy un crack, pero no me vale. Defíneme crack, dime por qué soy un crack, así no vamos a ningún lado. Y entonces apareció la definición de crack del diccionario, que si miráis las definiciones, hay muchas que hablan de droga, de un grupo de rock, pero la buena es esta. Esta es la definición que pone la Wikipedia del crack. Un crack informático es un programa que realiza modificación sobre otro en su código para obviar una limitación. Una limitación que era el diagnóstico que yo había hecho. Una modificación era la asignatura que había cogido. O sea que sí, era justo lo que había hecho. Realmente, me había convertido en un crack. Así que ya se puede hacer oficial, se puede craquear y soy un crack. Modesto y un crack. Bueno, ¿qué te necesitaba también? Necesitaba hacer equipo. El equipo es fundamental para todo, lo hemos visto en todas las ponencias. Y para hacer un equipo hay que trabajarlo. Y para trabajar un equipo hay que trabajar las relaciones. Hay que saber pedir, acordar y ofrecer. Hay que saber reconocer, lo dijeron en varias charlas Fran y Pedro, y hay que saber escuchar. Escuchar es fundamental. Escuchar desde el punto de vista del otro. Y esto tenía que incorporarlo y aprenderlo. Y tiene técnica, cómo no. Esto era lo que necesitaba, pero ojo, no era todo cosas para aprender, había cosas que había que soltar. Y yo estas las estructuro en tres, en tres que son saboteadores externos e internos. Empiezo por los externos. ¿Esto qué son?
Estos son lo que yo represento, señor y señora tóxicos, ¿vale? Los que aparecen siempre en todas las organizaciones que te dicen cosas como yo paso, esto no sirve para nada, conmigo no cuentes, esto es imposible, todas estas cosas. Claro, ¿qué me hubiera gustado a mí hacer con estos? A mí me hubiera gustado esto, me hubiera gustado darle un botón y mandarlos a la papelera de reciclaje. Pero no podía hacerlo, no podía pasar de la gente que está ahí, yo no puedo... Si no, tendría problemas legales, no puedo cargármelos de ninguna manera. Y lo que tuve que aprender es algo muy sencillo. Yo no soy mis ideas. Pueden criticar mis ideas sin tener que sentirme yo criticado. Me puedo desprender de esa necesidad de tener razón que tenemos ahí patológica y no necesito tener razón. Así que, vale, no te tengo que convencer, no tengo por qué tener yo la razón, tú tienes tu punto de vista. Y así conseguí evitarlos. Los más peligrosos son los saboteadores internos, ¿vale? Esto lo denomino el entusiasta plasta. El que tiene exceso de motivación, me identifico mucho con él, aunque sea tirar piedras contra mi tejado. Pero es verdad, el exceso de motivación es un problema que yo pongo en dos términos. El primero es el que hace un curso de un fin de semana de inteligencia emocional y llega al claustro y dice, ¡guau, esto es la bomba, venid conmigo que os enseño y vamos aquí todos a una! Y claro, no está preparado y fracasa y al final consigues el efecto contrario. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque me imagino a este ardoroso guerrero dando ese discurso motivador a sus guerreros y al guerrero que nunca sale en las pelis, el gordito, el que no sabe luchar, el que estaba para atrás escondido, que cuando lo oye dice, ¡wow!, va para adelante, en primera fila y nada más salir, hachazo en la cabeza. No estaba listo para luchar, hay que formarse antes. Emilio Duró lo dice en una charla y habla de el tonto motivado. El tonto motivado es muy peligroso. Bueno, y esto es la segunda metáfora de los peligros de la motivación. Esta es la puerta de mi coche. Os lo juro que es verdad y lo que voy a contar ahora, creedme que es verdad. La puerta de mi coche, el día que me enteré de que iba a dar esta charla, estaba tan contento, había quedado con Carmen y con Aida, que se me olvidó un pequeño detalle y es que mi garaje tiene columnas. Y así quedó la puerta. ¿Vale? ¿Por qué lo pongo? Porque cuando nos centramos en una innovación, a veces perdemos perspectiva de que, vale, inteligencia emocional, muy bien, pero hay que dar matemáticas, que es lo que doy, o no es mi caso, o educación física, que es lo que doy, o química, hay que dar eso, esos no son detalles, es importante, y la motivación a veces nos pierde. Y por último, está el que tira la flecha, y cuando la clava, ¡pum!, pinta la diana. Es decir, yo esto lo llamo el pintadianas, que es el pintadianas interno, lo que todos tenemos dentro, que acomodamos lo que pasa y nos hacemos creer a nosotros mismos que justo era lo que quería. ¿Vale? Se llama disonancia cognitiva en psicología, pero al final no deja de ser racionalizar todo para creerte que era eso lo que querías. Esto seguro que os suena. Me dejó mi novia, pero la iba a dejar yo porque la relación no me llevaba a ningún lado. Trasladado al mundo educativo, me voy a poner con esta tecnología, creo que es muy útil para el aula, la voy a trabajar. Me pongo, es difícil, se me complica todo y entonces digo, esto de la tecnología es tontería, el contenido era lo importante, hombre, esto es fuegos artificiales. Y claro, como tú mismo te convences a ti mismo, no hay nada que hacer, estás perdido, como caigas en la trampa, no te conviertas en un pintadianas. Y por último, la energía, para todo esto, la energía se saca siempre de ser feliz y ser feliz tiene dos puntos clave. Uno, ser muy agradecido. Por supuesto, agradece a todo el mundo todo lo que haga por ti, porque nadie tiene nada que hacer por ti obligatoriamente, lo hacen porque quieren. Y segundo, comparte. Si yo no hubiera compartido esta materia, no estaría ni aquí, ni me hubieran dado un premio, ni nada. Compartir siempre es bueno. Y de hecho, yo querría acabar compartiendo mi decálogo del cambio, que son 10 puntos que creo que resumen un poco todo esto que estoy diciendo. El primero es que la innovación parte de preguntas y tiene que ser una búsqueda y no una lucha, porque la lucha desgasta. El segundo es que busca un diagnóstico y ocúpate de lo que te preocupa. El tercero es que tu cambio cambia, porque todo está conectado. El cuarto es que la solución, el conocerla no te va a dar ninguna solución, hay que ponerla en práctica, craquea el sistema. El quinto, rock the roll. ¿Vale? Menear el rol docente. El sexto es entender que los errores no son un punto y final, sino son una versión 1.0 del éxito. El séptimo, superhéroe del cambio, trabaja todos los superpoderes del cambio. El 8, smart teacher, si no mejoras, empeoras, actualización constante. El noveno es el equilibrio entre la motivación excesiva y los que te la frenan. Y el décimo, compartir y agradecer mucho, como si fuera esta noche la última vez. Y, por último, acabo ya con esta frase que a mí me tiene ganado,
porque dice que la vida valdrá la pena mientras haya gente en el mundo capaz de hacer magia cuando profesan una pasión, magia y pasión. Porque, como decía un amigo también, sin pasión no hay pensión. Y creo que en la educación, como no tengas pasión, no vas a ningún sitio. Así que muchas gracias de corazón.